Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría no es un adorno. La alegría podríamos decir que es un requisito. Cuando se piensa la alegría como un adorno, puede estar o no estar. Y no pasa nada. Como la persona que sale a casa, que sale a la calle y dice: se me olvidó llevar una cinta, una diadema, un adorno. No pasa nada, no me voy a devolver por eso. Pero la alegría no es un adorno. Vamos a empezar esta segunda conferencia contando ¿por qué la alegría es un requisito? ¿Por qué es tan necesaria? Yo me atrevo a utilizar la palabra requisito. La alegría es una necesidad. Entonces vamos a ver por qué. Y vamos a dar 3 razones. 2 de ellas son razones que podemos llamar humanas y una es específicamente teologal. La primera razón humana es esta, porque la alegría nos ayuda a fijar nuestra atención en lo bueno. La persona alegre se está deleitando en algún bien. La alegría educa nuestro corazón para fijarse en lo bueno. Y eso trae inmensas ventajas que nosotros cristianos llamamos mejor bendiciones. ¿Por qué es tan importante fijarse en lo bueno? Porque mira, si te fijas en lo bueno que tú tienes, construyes. Si te fijas en lo bueno que tienen otras personas, construyes. Si te fijas en lo bueno que hay en una situación, construyes, buscas la oportunidad. La alegría es la gran pedagoga de la mirada. Bonito ese pensamiento. La alegría es la gran pedagoga de la mirada. Quiere decir que la persona alegre ha educado sus ojos para buscar lo bueno. Y esa educación es importante, porque así puedes construir en ti y así puedes construir en los demás. Por supuesto, no estamos hablando aquí de una alegría superficial, ingenua. La alegría no riñe con el realismo, ni siquiera riñe con una visión crítica de las cosas. Pero si tu visión es tan crítica, se supone que es porque es una visión profunda. Y si tu visión es profunda, tienes que fijarte tanto en lo bueno como en lo malo. Solo que el que es alegre está convencido de la victoria del bien. Ese pensamiento nos va a guiar toda esta conferencia. La alegría brota de la convicción de la victoria del bien. El bien vence, el bien vencerá. Esa es la fuente de una alegría profunda y permanente. Sobre esa idea volveremos varias veces en esta conferencia. Entonces, la alegría tiene que ver ¿con qué? Pues tiene que ver con el bien. La persona que tiene una mirada crítica a veces gana su fama hablando de cosas problemáticas, difíciles, peligros, daños.
Pero eso no es ser crítico. El que solo habla cosas malas no es crítico. Crítico, ¿de dónde viene la palabra crítico? Pues crítico viene de crisis, y crisis viene del griego que significa juicio, juzgar. Juzgar adecuadamente. De ahí viene también la palabra criterio. Tener criterio, saber juzgar. Entonces, una crisis es un momento de juicio en mi vida. Una persona crítica es una persona que tiene buen criterio. Y el que tiene buen criterio no se fija ni solo en lo bueno ni solo en lo malo. La persona que solo se fija en lo bueno se llama ingenua. La persona que solo se fija en lo malo, pues se llama amargada. Pero si sabemos fijarnos en lo bueno y en lo malo, vamos aprendiendo a ser verdaderamente críticos en un sentido sano. ¿Y qué pasa con la persona alegre? Que se fija en lo bueno y en lo malo, pero sabe que el bien vence. Y de ahí viene su alegría. Entonces, la alegría, estamos hablando de las ventajas de la alegría. La primera ventaja de la alegría es que la alegría te lleva a fijarte en el bien. El que se fija en el bien educa la mirada hacia la oportunidad. La alegría es la gran pedagoga de la mirada. Le voy a dar esta comparación que suena un poquito trágica y que Dios nos proteja. Supongamos que hubiera algo grave, Dios nos proteja, repito, un terremoto, un incendio. Ver que esa pared está a punto de caerme encima, me va a caer. No impide que la pared me caiga encima. Lo que yo necesito es, si la pared me va a caer encima, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? La puerta, la salida, ¿no? Entonces, si yo tengo clara la salida, una salida por aquí, otra por allí, otra por allí, y veo que esto está a punto de caerse, lo que me va a salvar a mí son las salidas. A nosotros no nos salvan los peligros, a nosotros nos salvan las oportunidades. La alegría te ayuda a fijarte en las oportunidades. El peligro no te salva, el peligro te advierte, pero el peligro no te salva, lo que te salva es la salida. Entonces, si yo tengo mi mirada concentrada en la tragedia, se va a caer, Dios mío, se va a caer. Eso no me salva, lo que me salva es la salida, la oportunidad. La alegría me ayuda a fijarme en la oportunidad. Entonces la persona alegre va a encontrar muchas más oportunidades. La alegría me enseña a fijarme en lo bueno. La alegría también está vinculada con una virtud que hoy se repite mucho. Ustedes deben haberla escuchado. Esa virtud se llama la resiliencia. Palabra que está un poquito de moda y creo que es una palabra que es bueno estudiarla. Resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad de recuperarse de una situación difícil, negativa, un fracaso, una derrota. La persona amargada, ¿cómo será la resiliencia del amargado? 0, porque el amargado dice, yo sí sabía que esto iba a salir mal, yo sabía, nadie me hizo caso, salió mal, ahí está. La única alegría triste, oiga la expresión, la única alegría triste que tiene el amargado es repetirse, tenía razón, yo tenía razón. Yo sabía que eso iba a salir mal, salió mal, tenía razón, yo tenía razón. El alegre construye, porque como se fija en lo bueno, en la medida en que se fija en lo bueno, se da cuenta cuáles son las bases para empezar otra vez. Esto falló. Sí, pero esto no. Entonces vamos a apoyarnos en lo que tenemos.
No vamos a dedicarnos solo a lamentar lo que perdimos. Vamos a apoyarnos en lo que tenemos. Esa es una actitud muy buena. No nos vamos a concentrar en lo que hemos perdido, que hemos perdido mucho, totalmente de acuerdo. Que la situación es grave, totalmente de acuerdo. Nos vamos a hundir todos, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no nos fijamos solamente en lo que perdimos o en lo que no tenemos. La alegría entonces es una gran ventaja, es una actitud vital muy buena, muy buena. Nos hace muchísimo bien. Y esa es una de las principales ventajas de la alegría, nos ayuda a fijarnos en el bien. Nos ayuda a fijarnos en el bien. Segunda razón por la que la alegría es una necesidad. La alegría es una necesidad porque la alegría prepara la victoria. Esto lo saben todos los guerreros de todos los tiempos. La alegría prepara la victoria. Con razón ha habido bandas militares, canciones, himnos. ¿Por qué los cantos, las marchas, las bandas? ¿Por qué? Porque levanta el corazón y lo dispone para una batalla y sobre todo para una victoria. ¿Dónde están los héroes tristes? Eso no existe. Los héroes son alegres, son alegres. Entonces la alegría prepara para el heroísmo. La alegría prepara para la batalla y la alegría prepara para la victoria. Si estamos en tiempos difíciles, en tiempos de combate cultural, lo que está en juego son valores muy profundos de nuestra vida cristiana, de nuestra misma subsistencia como civilización. Entonces la alegría es un requisito. El solo lamentarse, el ejército de las plañideras siempre pierde. Llorar y lamentar y antes, tiempos aquellos. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve recordar con nostalgia, con pesar los tiempos aquellos? ¿Qué nos dice San Pablo? Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está delante. La persona triste, la persona amargada, se devuelve una y otra vez. Ay, yo me acuerdo los tiempos de la madre Tremebunda. Esas sí eran madres, esto que hay ahora, esto. Ay, me acuerdo esa madre Tremebunda, lo miraba uno y uno quedaba, ay, Dios mío, me miró. Tenía esa autoridad, era una mujer de peso, por ahí 120 tenía por lo menos. La tristeza siempre te devuelve, siempre te devuelve, de muchas maneras, por la nostalgia. Hay otra llaga, otra herida que causa la tristeza, y se llama la herida del hubiera. Si yo hubiera, si en ese momento yo hubiera, pero no hubo. Entonces la tristeza te devuelve. La tristeza te pone a vivir en contravía. La alegría te pone a vivir hacia adelante. Te prepara para los combates, para las victorias, para el heroísmo. Entonces hay dos razones teologales, humanas dijimos primero, dos razones humanas para la alegría. Primero, que la alegría te enseña a fijarte en el bien. Y segundo, que la alegría te orienta hacia el futuro, hacia la victoria, hacia el combate, hacia el heroísmo.
Teniendo eso claro, nos falta el otro motivo por el que la alegría es una necesidad, la razón teologal. El Evangelio es buena noticia. Y te voy a decir algo antipático. El Evangelio no va a dejar de ser buena noticia porque tú estés triste. Hay una frase que siempre me impactó de Cristo en una discusión con los fariseos. Les dice: ustedes se van a quedar con su casa vacía. Qué cosa tan dura esa frase del Señor. Pero el Evangelio sigue. O sea, el Evangelio es como un trencito y el Evangelio no para. Si me bajé yo. Y si perdió alguien, perdí yo. Pero el Evangelio sigue. Acuérdate en los Hechos de los Apóstoles. Acuérdate esa frase de San Pablo. Por allá en Iconio, en Listra, esas ciudades del centro de la actual Turquía, lo que entonces se llamaba Asia Menor. ¿Qué dice Pablo? Teníamos que predicarles el Evangelio primero a ustedes, se refiere a los judíos. Pero ya que ustedes se consideran indignos del Evangelio, nos volvemos a los gentiles, a los paganos. El Evangelio no se va a detener porque tú te detengas. Entonces el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es noticia de salvación, es noticia de reconciliación, es noticia de restauración. Y si tú no predicas ese Evangelio, tú te bajaste del Evangelio. Y el Evangelio sigue. El grito, la canción de amor de Jesucristo, cántico precioso de la victoria de Dios Padre, entonado en la cruz, ese cántico precioso, cántico de nuestra redención, ya nadie lo puede detener, nadie. Así como nadie puede encarcelar al resucitado, porque una vez resucitado entre los muertos ya no muere más, así como nadie puede encarcelarlo ni retenerlo, así como nadie puede apresarlo ni devolverlo al sepulcro, así también debemos decir: la victoria del Evangelio de Cristo está decretada de manera irreversible. Y si tú no tienes ese Evangelio en tu corazón, si no tienes ese Evangelio en tu sonrisa, si no tienes ese Evangelio en el brillo de tus ojos, si no tienes ese Evangelio en tu vida y en tu palabra, perdóname el lenguaje fastidioso, pero quien pierde eres tú y solamente tú, porque el Evangelio va a seguir, el tren sigue. Y eso lo vemos. Que hay lugares donde la fe cristiana está declinando y se está perdiendo, sí, para desgracia y tristeza de los países que dejan perder esa fe. Pero el Evangelio sigue creciendo, en otras partes sigue creciendo. Entonces hay lugares, por ejemplo en África, donde el Evangelio está creciendo a una velocidad impresionante, impresionante. En nuestra propia sociedad hay comunidades que están creciendo, hay gente que dice, no hay vocaciones. Pregúntale eso, dile eso a las hermanas de la comunidad Jesu Comunio. Jesu Comunio, que es algo así como comunión en Cristo, comunión de Jesús, es una comunidad fundada por una mujer llamada Verónica Versosa. Verónica Versosa, española, inició en la ciudad de Lerma, Castilla, inició un modelo muy interesante de vida contemplativa, de vida consagrada, dentro de la familia franciscana, ciertamente, clarisas eran ellas. Yo tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el monasterio de ellas, el monasterio original de ellas en Lerma. Ese día no estaba la fundadora, la hermana Verónica, no estaba. 3 veces han tenido que ampliar el monasterio y han tenido que fundar otros. Entonces no digas que no hay vocaciones. ¿Y qué vocaciones les llegan? Pues les llegan vocaciones que a todo el mundo impactan. Estamos hablando de mujeres, por ejemplo, profesionales. Ustedes saben que en Europa en general las vocaciones son un poco mayores comparado con nosotros. Les están llegando profesionales,
Entonces cuando tú ves en un monasterio en plena España y ves 40, 60 religiosas en misa, cantando con entusiasmo, sonriendo, alabando a Dios, entonces tú dices, ¿cuál crisis de vocaciones? Pregúntales a las hermanas dominicas de Santa Cecilia, las de Nashville, aquí en el país del norte, en Estados Unidos. No les caben las vocaciones, han tenido que ampliar, están fundando en otras partes. Entonces sí hay gente que está acertando. Y si perdemos, perdemos nosotros, el Evangelio no pierde. Esa me parece la frase más escalofriante. El Evangelio no pierde, pierdo yo. Yo soy el que pierde, el Evangelio nunca pierde. Y si nosotros, oye la palabra que dijo San Pablo, si nosotros nos juzgamos indignos del Evangelio, peor para nosotros. Dios ha ofrecido, según la promesa de Isaías, Dios ha ofrecido un banquete generoso, que es el banquete de su gracia, que es el banquete de su amor. Ese banquete está visible, tangible en la Eucaristía y se puede contemplar en el misterio de la cruz de amor del Señor. Ese banquete está ahí para todos. Pero si tú te juzgas indigna del Evangelio, te quedaste sin comida. Y el banquete estaba servido. Ante tus ojos estaban las más exquisitas viandas. Y dice el profeta, coman sin pagar. Leche y vino de balde, coman, es gratis. Si tú tapas tu boca y dices, no como, problema tuyo. Entonces nosotros tenemos que escoger si vamos a hacer comunidades en donde se viva la alegría del Evangelio o no. Porque si se vive la alegría del Evangelio, eso produce maravillas y produce vocaciones y produce apostolados y produce una experiencia fascinante de la divina providencia. Maravilloso, maravilloso. Eso produce el Evangelio. Pero si nosotros nos juzgamos indignos del Evangelio, nos perdemos de todo eso. El banquete estaba servido. Las hermanitas no quisieron, pues Dios lo llevará a otras hermanitas. Y se acabó. Ustedes no quisieron, nos vamos para otra parte. El camión de reparto está ahí. Y ahí está el banquete. Y esto viene para vosotras. No, nosotras no queremos. Bueno, ¿seguro? No, que no queremos. Pero a ver, que es gratis, que está bueno, que está sano, que está delicioso, que está nutritivo. No queremos. Bueno, nos vamos para otra parte. Dice el libro eclesiástico en el capítulo 10: por la soberbia y la codicia el poder pasa de unos países a otros. Y eso pasa también con esto. Queremos ser congregaciones que brillen y hagan y muestren al mundo el esplendor de la antorcha de Cristo. Queremos ser esa comunidad. Sí, ya está. Dios lo hará con ustedes y a través de ustedes. Porque estos tiempos son difíciles para nosotros, no son difíciles para Dios. Nosotros estamos abrumados, nosotros estamos perplejos, nosotros nos sentimos poquitos. Pero para Dios nada de esto es difícil, nada. Entonces, ¿queremos ser antorcha que cuente y cante la gloria de Cristo? Sí, listo, ahí está la maravilla. Ahí está la maravilla del amor de Dios. Entramos con dudas, con escepticismo, o lo que es peor, ponemos a competir nuestras alegrías con las alegrías de Dios. ¡Ay, caramba! Ese sí es el desastre. Poner a competir tus alegrías con las alegrías de Dios. ¡Ay, no! Ese sí es el desastre. Mateo capítulo 19. Ahí se nos cuenta la historia de un hombre que puso a competir las alegrías. Eso se llama la historia ¿del qué? Del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Cumple los mandamientos, dice Cristo. Los he cumplido desde muchacho. Bueno, si quieres ser perfecto, vende todo, dalo a los pobres, deshazte de eso y en el proceso de deshacerte haces una buena obra de caridad. Deshazte de todo eso y luego ven conmigo. Esa es la oferta de la alegría. Esa es la oferta de la alegría.
Mira, sal de todo eso y ven conmigo. Participa de esto. Esto sí es vida, esto sí es vida. Vivir la gracia, vivir el evangelio, esto sí es vida. Ven, ven. ¿Y qué hizo el hombre este, el triste hombre este? ¿Qué hizo? Pero antes de eso, mis hermanitas, comparó cuánto tengo, cómo son mis alegrías, cómo son las alegrías que me dice este profeta así medio raro, medio desgreñado. A ver, las alegrías del desgreñado, las alegrías de mi riqueza. A ver, el profeta, mis riquezas, el profeta, riquezas, me quedo con las riquezas. Ahí perdió. Jamás compares ninguna alegría con la alegría del Señor. Es muy fácil para ustedes, cuesta un poquito más trabajo para nosotros los dominicos, porque nosotros los dominicos tenemos como gran figura a un hombre muy serio, no amargado, pero muy serio, que se llama Santo Tomás de Aquino. Era bondadoso, era caritativo, era fraterno, pero es que era muy serio. Todos dicen, es que era muy serio ese señor. En cambio, Francisco, ay Dios mío, Francisco, con su cántico, con su alabanza, con su alegría, con su experiencia mística. Entonces, 3 razones por las que es necesaria la alegría. 2 de ellas son muy humanas y muy reales y muy aplicables a nosotros, por supuesto. Y la otra es teologal. Las razones humanas, ¿cuáles son? La primera, que la alegría te enfoca en el bien. La segunda, que la alegría te enfoca en el futuro, en la lucha que viene y en la victoria que viene. Y la tercera, que el evangelio mismo es evangelio de alegría, evangelii gaudium, el gozo del evangelio. Entonces necesitamos alegría, pero apenas uno suelta esta frase, le queda una inquietud. ¿La inquietud cuál es? La inquietud es, a ver, pero la alegría sí se puede producir, sí se puede trabajar. Y ahí le queda a uno como una duda. Cuando Santo Tomás, ya que lo hemos mencionado, cuando Santo Tomás habla de la alegría, dice que la alegría es la respuesta al bien recibido. Esa es la definición que da Santo Tomás de alegría, de gaudium, de la pasión del gozo. En el Tratado de las Pasiones, allá en la prima secunda de la Suma Teológica, cuando define el gozo, lo define como la respuesta nuestra ante el bien recibido. Entonces da la impresión de que la alegría es un don. O sea, la alegría es como un regalo. Es como el regalo que yo tengo, o que recibo, perdón, es el regalo que yo recibo. ¿Cuándo qué? Pues cuando recibo algo bueno. Bien, yo les prometí que íbamos a hablar del estudio, íbamos a estudiar la alegría, entonces sigamos nuestro estudio. Resulta que la alegría tiene 2 grandes clasificaciones, o tiene una clasificación en 2 grandes ramas. Hay una alegría que se llama alegría exógena, y hay otra alegría que se llama alegría endógena. Llámase alegría exógena la que tiene su origen principalmente afuera, por eso se llama exógena. Literalmente exógeno quiere decir de origen exterior. La otra alegría se llama alegría endógena. Endógeno quiere decir de origen interior. Entonces hay alegría de origen exterior, si no te gustan esas palabras tomadas del griego, hay alegría de origen exterior y hay alegría de origen interior. Y ambas son importantes, pero nos vamos a dar cuenta poco a poco que la alegría endógena es la más importante. En general podemos decir que la alegría exógena tiene las características de un regalo. Es algo que llega a mí y es lo que sirve de primera definición a la alegría en el Tratado de Santo Tomás. Entonces, la alegría exógena es la alegría regalo.
Y la alegría endógena es la alegría que podemos llamar tarea o trabajo. Pero ya vamos a ver que no es exactamente una tarea, porque no se trata simplemente de que usted se sugestione. Estoy contento. Estoy muy contento. Nelson, cállese que me estoy contentando, cállese. Cuando hablamos de alegría endógena, por favor, no confundirla con programación neurolingüística, no confundirla con autosugestión, no confundirla con pensamiento positivo. Como ustedes, la mayoría, están tomando apuntes, yo les sugeriría que usted escribiera esos tres con una X antes. Alegría endógena no es programación neurolingüística, que se ha vuelto muy famosa en algunos lugares de México lindo y querido. La PNL, programación neurolingüística. No, alegría endógena no es programación neurolingüística. No es sugestión. Estoy contento, estoy muy contento. Mañana estaré más contento. No es sugestión. ¿Y cuál fue la otra que dijimos? Tampoco es pensamiento positivo. No es eso. Entonces vamos por partes. Hablemos de alegrías exógenas. Las alegrías exógenas, ¿en qué consisten? Consisten en la supresión de un mal o en la llegada de un bien. Supresión de un mal. Una persona estaba privada de la libertad, estaba cumpliendo una condena. Usted está libre, puede salir. Esa persona siente alegría. Siente alegría. Un mal, que era la represión de su libertad de movimiento, ha cesado. La persona que estaba enferma, no podía algo, ahora usted puede. Eso da alegría. Prueba superada, se ha vencido, eso da alegría, es una alegría exógena, porque esa alegría depende de algo que está afuera de mí. Me dieron la alegría, me dieron la libertad, me dieron la salud. Me quitaron un mal o me dieron un bien. Eso es lo que significa la alegría exógena. ¿Qué elementos positivos tiene la alegría exógena? Tiene un elemento muy positivo, que es el elemento sorpresa. Usted vuelve a su convento y le dicen, se ha ganado la lotería. Pero si yo no compré, eso es lo admirable, no compró y de todas maneras se la ganó. Vaya, o sea, la sorpresa es doble. Primero que me la gané y que me la gané sin comprar. Bueno, la alegría exógena es sorpresa. Sorpresa. Esa alegría sorpresa es algo que siempre toca el corazón humano de una manera única. A todos nos gustan los regalos y nos gustan más los regalos que son sorpresa. Yo no me lo esperaba. Muchas veces la alegría del amor está unida a la alegría de la sorpresa. La alegría de la sorpresa. En ese proceso hermoso porque Dios así lo ha querido, del gusto entre el hombre y la mujer, es algo muy bello lo que puede llegar a sentir una persona. ¡Ajá! No le soy indiferente. Entonces sí le intereso. Eso produce alegría. Es la alegría de algo que podía no haberse dado. Hay un elemento sorpresa, pero es un elemento exterior. Entonces la alegría exógena, en resumen, es la supresión de un mal o la llegada de un bien. Su punto fuerte, ¿cuál es? La sorpresa. ¿Y su punto débil cuál es? Usted se lo puede imaginar porque usted es muy inteligente. El punto débil es que es exterior. Y si la alegría es algo exterior, quien me la da, me la quita.
Entonces, si todas mis alegrías son exógenas, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que pueden llegar y se pueden ir. Es lo típico de los bienes exteriores, sobre todo los bienes materiales. Entonces, por ejemplo, la salud. ¡Ay, quién no se alegra de ver que recupera su salud! ¡Qué alegría! Pero todos sabemos lo que va a suceder. Tiempo después viene otro problema o el mismo problema, ¿cierto? Porque de esta vida nadie sale vivo. O sea que de una cosa o de otra. Entonces la alegría exterior, la alegría exógena, tiene a su favor el elemento sorpresa. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque es clave en la evangelización que haya elemento sorpresa. Decía un profesor mío, un sacerdote que fue profesor mío, decía, el evangelio tiene que llegar siempre como una noticia de hoy, como una noticia fresca. El Dios te ama, de algún modo tiene que llegar como si acabara de acontecer. Y en realidad, en la eternidad de Dios, todo es como si acabara de acontecer. Entonces, la evangelización ha de tener este carácter de alegría exógena. Pero ya vamos a ver que el gozo del evangelio es mucho más complicado, porque es exógeno y es endógeno también. Pero para allá vamos. Entonces, el evangelio empieza siendo una alegría exógena. En el pasaje ese de los Hechos de los Apóstoles, que ustedes buscarán oportunamente, donde dice el apóstol San Pablo, puesto que ustedes se juzgan indignos del evangelio, nos volvemos a los paganos, comenta Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, comenta lo siguiente: se alegraron los paganos. Es una sorpresa. Es una sorpresa que Dios me ame tanto. ¿Cómo es una oración profunda? Una oración profunda, ¿cómo es? Una oración profunda, contemplativa, es una oración que tiene que alcanzar una y otra vez el asombro. Si la oración contemplativa no llega al asombro, posiblemente está incompleta, es lo más posible. Quizás es simplemente un estado mental, como esos estados mentales que le van llegando a uno a las 12 y tanto del día. Le va llegando un cierto estado mental. Entonces yo le decía, para allá en un retiro de unas hermanas, le decía a una, porque otra ya había empezado a aprobarme todo. Entonces le decía, despiértela. Me dice ella, no padre, usted la durmió, usted la despierta. Entonces, la alegría tiene que estar en la oración. La alegría exógena tiene que estar en la oración. Le cuento ese secreto, que ese le sirve. Una oración sin alegría exógena se va extinguiendo, se va convirtiendo en pura rutina. Ay, pero esas palabras, ¿y qué quiere decir una oración con alegría exógena? Mire, una oración con alegría exógena es una alegría, ¿cómo es? Es una oración que toca la orilla del asombro. Si usted mira la oración contemplativa de nuestro amado Padre San Francisco, usted se da cuenta que es siempre una oración asombrada. Y oiga esta frase que me parece bonita: solo la oración asombrada llega a ser oración asombrosa. Escriba esa frase que le conviene. Solo la oración asombrada, la oración marcada por el asombro, esa es la oración de San Francisco. La frase de oración más famosa de nuestro Padre San Francisco es: mi Dios y mi todo.
Y esa frase que contiene el asombro, mi Dios y mi todo, como que la mente de este santo varón se expande, pero por más que se expande, siempre se asombra ante la grandeza de ese Dios. Y luego cuando sube a la grandeza de Dios, se asombra de la pequeñez a la que ha bajado. Y en ese ciclo está Francisco, la grandeza de Dios, la condescendencia de Dios, la propia nada, la grandeza de Dios, la condescendencia de Dios, la propia nada. Esa es la oración contemplativa de nuestro hermoso y seráfico Padre Francisco de Asís. El asombro es el que trae la alegría exógena. Una oración sin alegría exógena es una oración que se extingue, es una oración rutinaria, es una oración que se va gastando y gastando. Es una oración que tarde o temprano uno quiere dejar. Entonces nuestro Padre San Francisco tiene que enseñarnos eso. El ciclo de la oración contemplativa de Francisco, ¿cómo es? Asombro. Es más grande que lo que yo pensaba. Y se ha hecho tan pequeñito, en el pesebre, en la cruz, en la Eucaristía, tan pequeñito. ¿Quién soy yo, por Dios? ¿Quién soy yo para que me llegue este Dios? Este Dios grande, y vuelve otra vez. Ese es el ciclo de la oración contemplativa de Francisco. Yo creo que yo cada vez me voy sintiendo más franciscano, no sé en qué voy a terminar. Yo creo que esto está grave esta situación. Es que Francisco tiene todo para que uno lo quiera, eso sí, las cosas son como son. Entonces Francisco nos enseña el ciclo de la oración contemplativa que tiene alegría exógena. Ahora que vuelva a su convento, le van a preguntar allá a las madres de su convento, bueno, ¿y el padre ese qué les dijo? ¿Qué es lo que tanto el padre ese? Entonces usted le va a decir, nos enseñó que la oración contemplativa se alimenta de alegría exógena. Y ella aprovecha para compartirle a sus hermanas. Entonces, ¿cómo es la alegría exógena? El asombro por el Dios grande, mi Dios y mi todo. Luego, el asombro por la condescendencia de Dios. Y luego el asombro humilde y contrito de mi propia nada y mi pecado. ¿Quién soy yo? Y ahí da vueltas. Y ahí se le iba la noche a San Francisco de Asís. Y luego no le daba sueño, entre 12 y 1 no le daba sueño. Eso a mí me parece impresionante, San Francisco. Las crónicas dicen, y no le daba sueño entre las 12 y la 1. Bueno, entonces, la alegría, ¿cómo se llama esa alegría? ¿Qué? Exógena. Y esa alegría es la alegría del asombro, es la alegría de la oración. Eso es algo muy bello. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? ¿Qué hago yo? Una de las cosas que yo hago es que tenemos un templo, una capilla grande en mi convento. Mi convento se llama Santo Domingo, en Bogotá. Tenemos un templo grande, muy bonito. Yo amo esa capilla. Entonces, ¿qué hago yo? Para tratar de alimentarme de esto, porque si no, ¿yo de qué vivo? ¿Yo de qué voy a vivir? Yo tengo que vivir de esto. Entonces, ¿qué hace uno? Yo me voy allá a esa capilla. A mí me gusta mucho caminar. Yo camino por la casa de Dios, oro, hablo, leo, a veces hago mis oraciones de la liturgia de las horas, canto, me asombro,
porque tengo que alimentar mi oración. Si yo descuido mi oración, lo pierdo todo. Eso yo creo que lo tenemos claro los que estamos aquí. Se pierde la oración y se pierde todo. Decía un santo sacerdote, jesuita además, decía un santo jesuita, que él, porque él dictó muchos ejercicios a sacerdotes, y decía, la manera fácil de conocer, la manera sencilla y directa de conocer el estado del alma de un sacerdote es con una sola pregunta. Hermano, ¿cómo está tu oración? Ahí está todo. Ahí está todo. Bueno, entonces la alegría exógena es necesaria, ¿no? El peligro de la alegría exógena, ¿qué es? O la debilidad, ¿cuál es? Que depende mucho de lo exterior. Y si lo exterior de lo que uno depende es demasiado material, demasiado corporal, demasiado temporal, demasiado mundano, demasiado social, esa alegría se va a acabar. ¿Eso nos pasa a nosotros los religiosos? Claro que sí, sobre todo nos pasa por una cosa que denuncia San Pablo, que se llama la carnalidad. La carnalidad tiene otro nombre más sencillo en el lenguaje popular, los apegos. Entonces, si la alegría suya está en que usted está apegada a una obra, o la alegría suya está en que usted está apegada a unas personas, a una comunidad, a unos amigos, a unas amigas. No sé si les conté la historia de una hermana que preparó unos niños de primera comunión. Ayer lo contamos. Y esta hermanita, pero apegada a sus niñitos y los niños, y mis niños, sobre todo el Joselín. Ay, ese Joselín, es que él era muy rebelde y usted lo viera tan piadoso. Ay, tan bello mi Joselín. Si yo pudiera, lo adoptaba, lo metía a mi pieza. Ay, ¿qué es eso? Entonces, los apegos. Eso es la carnalidad, los apegos. Fíjese usted que la carnalidad da una alegría, pero es una alegría exógena. ¿Por qué es exógena? Ay, pues ¿por qué será? Porque depende de que estén mis amiguitas. Entonces, si están mis amiguis, estoy contenta, porque están mis amiguis. Esta y esta, mis 4 amigas están ahí. Ay, qué rico que pasamos, lo bueno que pasamos. Y nos reímos. Todo parece muy bonito, pero es una alegría exógena. Cuanto más externa, material, corporal, mundana sea una alegría, más en peligro está. Porque también es una alegría exógena la de Francisco, pero usted se da cuenta que esa es una alegría bastante firme, esa no es tan fácil quitársela. Bueno, pasemos a la alegría endógena porque el tiempo se está acabando. Pasemos a la alegría endógena, que es la otra, ¿no? Resulta que la alegría endógena se divide en 2. Endógena es la que tiene origen interior. Entonces hay una alegría endógena de carácter natural y hay otra alegría endógena de carácter sobrenatural. La alegría endógena de carácter natural es la alegría que usted construye a partir de sus buenas costumbres y sus buenos hábitos. Esa es la alegría endógena, como dijimos, natural. Entonces usted tiene buenos hábitos. Sus buenos hábitos, sus buenas costumbres van construyendo en usted unas posibilidades de alegría. Ejemplos, esto es con ejemplos que se entiende. Logros. ¿Quién no va a sentir logro? Esta mañana me mandaba un mensaje una amiga que acaba de graduarse, decimos en mi país, en otros países dicen recibirse. Es recibir el grado, pues, de terminar su carrera. Ella estaba haciendo sus estudios, tuvo muchos tropiezos al final, le costó muchísimo terminar, pero muchísimo, pero al fin lo logró. Entonces ella manda su foto, toda elegante, toda bonita, con su familia, con su diploma cartón, la cosa esa que le dan, su título, ahí está ella. Ah, se le ve pero feliz, radiante. Eso es una alegría endógena, es fruto de la perseverancia, de la lucha, del esfuerzo de la persona. Muchas cosas tenía ella en contra, pero
a pesar incluso de sus propios defectos, se sobrepuso en la tarea y hacer y trabajar y darle y hasta que al fin y lo sacó adelante. Eso trae alegría. Las alegrías endógenas son en general mucho más profundas y mucho más nuestras. Es muy difícil que nos quiten eso, porque es una alegría que ha tenido su fuente en ti. También la alegría de vencer una mala costumbre. Tristemente también se le meten a uno malas costumbres, de muchas maneras. La alegría de ir superando un vicio, una mala costumbre, esa es una alegría endógena. Todos los santos han tenido que luchar, ¿no? Todos. Llama mucho la atención este hombre, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales tenía un temperamento fuerte, más bien iracundo. Era una persona que reaccionaba fácilmente y su depósito de paciencia estaba casi en cero. No era una persona paciente. La verdad es que la paciencia es una virtud bastante escasa. Y este hombre no tenía mucha paciencia. Como él fue nombrado obispo, allá en Ginebra, Suiza, capital del calvinismo, situación muy difícil, él tenía que afrontar muchas dificultades. Dificultades por parte del protestantismo calvinista, incluso estuvo amenazado de muerte mucho tiempo, pero dificultades también dentro de la misma iglesia. Como obispo, él tenía que ser pastor de un rebaño muy grande y lleno de grandes dificultades también. Todo tipo de consultas le llegaban, desde personas que apenas estaban tratando de salir de una vida de pecado, hasta personas que llevaban un largo recorrido y estaban buscando claves y consejos para avanzar en la vida espiritual. Todo eso le tocó a Francisco de Sales. Las obras de San Francisco de Sales están marcadas por una tremenda sabiduría. Si no lo has leído, por favor, antes de morirte, y no se sabe cuándo llegará tu muerte, hay que leer el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, hay que leer la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Por favor, no apegarse a los autores de moda, no apegarse a las corrientes de moda, el padrecito de moda, que este padre hay que oírlo, no señor. Más bien devuélvanlo a su país y a leer San Francisco de Sales. Entonces, San Francisco de Sales tenía que afrontar muchas dificultades y él se dio cuenta que su temperamento era un obstáculo, porque era una persona muy impaciente. Entonces él se dio cuenta que algunas veces al atender a las personas se le salía su impaciencia, se le salía su mal carácter. Y entonces empezó una larga lucha, una lucha de muchos años, una lucha que fue exitosa. Algunos lo llaman el santo de la dulzura, a Francisco de Sales. Y es una verdadera victoria del amor de Dios y del esfuerzo de él, porque él era una persona, ya les dije, una persona de muy mal carácter. Pero fue tan grande la victoria, tan grande la victoria. Entonces, alegrías endógenas son esas. Es la lucha con nuestros defectos y es ese irnos venciendo en muchas cosas. Es alcanzar algunos logros. Esas son alegrías endógenas naturales. Son las que tienen que ver con las buenas virtudes. Bueno, las virtudes siempre son buenas, con las buenas costumbres. Las buenas costumbres son las que nos ayudan a tener las alegrías endógenas en el plano natural. Se ve mucho en la vida de estudio, se ve mucho en el apostolado, también en la convivencia. Conocí en otro país el caso de una religiosa. Me invitaron para predicar unos retiros espirituales y bueno, la hermana pues se acercó para hablar, confesarse, no sé, lo que fuera. Y pues se le veía la alegría, ¿no? Se le veía que estaba feliz. Entonces le pregunto por qué está feliz y me dice, porque es que en las 2 últimas casas que yo estuve, prácticamente pidieron que me cambiaran. O sea, ella se había sentido rechazada, se había sentido echada. Era una persona muy conflictiva. Las otras hermanas decían, mire, lo que pasa con ella es que a toda solución le encuentra un problema.
Entonces ella tenía una manera de ser muy fastidiosa, ¿no? No era malgeniada, sino es de esas personas que a todo le echan su poco de amargura, ¿no? Su poco de amargura, ¿no? Entonces siempre tiene el comentario antipático, el comentario escéptico, ¿no? Su poquito así de amargo, ¿no? Entonces reparten el dulce, permiso un momentico, le echo aquí amargo a esto, amargo. Entonces, claro, no era una persona que se daba mucho a querer. Y a pesar de que otras religiosas eran pacientes con ella, pues habían llegado a la conclusión de que era muy bueno que ella viviera, pero lejos. Entonces ella salió, pobrecita, o sea, uno se ríe, pero eso es una tristeza, ¿no? Una tristeza porque prácticamente de 2 casas la habían pedido finalmente, así con toda la discreción. Yo me imagino las hermanas con toda esa diplomacia hablando con la provincial. Hermana, no será mejor, estábamos pensando que de repente para la hermana Tremebunda, no sé si le sirva mejor el clima en otra parte. Ningún clima. Entonces, claro, la pobre provincial, después de muchos ruegos, la había cambiado. Y después de otros ruegos en esa casa, otro cambio. Lo que suele suceder con las personas que pasan por esas experiencias es que su condición se va agravando. Cada vez se van volviendo más amargadas. Y cada vez se van encerrando más en sí mismas. Y se van encerrando y se ponen más a la defensiva. Pero la alegría de esta hermanita era que ella había recapacitado. ¿Quién sabe quién le habló? Y le habló claramente y con caridad y le dijo, mire, es que usted todo el tiempo está con el comentario antipático. Se está hablando algo bueno de alguien y usted de una vez saca, pero es que a todo le tiene su pero, a todo le tiene su reparo, a todo. Y no es que uno no se dé cuenta de las cosas, pero no todo el tiempo es tiempo para estar haciendo el comentario negativo. Y ese era el defecto principal de esta mujer, que a todas horas era con un comentario negativo, todo de verdad le veía problema. Pero entonces ella se puso en la tarea, ella dijo, bueno, pero ¿y si otras personas pueden cambiar, yo por qué no voy a poder cambiar? Y entonces empezó a vigilar más sobre sus palabras, porque es que además tenía una chispa rápida, de esa gente que le sueltan una cosa y ya tiene la palabra, ¿no? Entonces ella tenía una chispa rápida, pero siempre era con el comentario negativo, fastidioso, ¿no? El comentario que como que desanima, ¿no? Ya tenemos capítulo general el otro mes. Puede ser que esta vez sí hagan algo bueno. Porque es que a veces se reúnen y al fin nada. Ese era el tipo de comentario de ella, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Oiga, y esta mujer recapacitó. Claro, en todas estas cosas obra la gracia divina. Recapacitó y se dio cuenta que verdad ya no tenía por qué hablar siempre así. Y empezó a vigilar más sobre sus palabras. Y por allá, como dicen, a la tercera va la vencida. Oiga, empezó realmente un cambio. Entonces ya el ambiente, porque claro, todo el mundo se supone que es discreto, ¿no? Pero cuando llega la hermana Fastidio, la precede su fama. Entonces, eso es triste, porque eso es murmuración, y el Papa Francisco habla mucho en contra del chisme y la murmuración, que a veces mandan una hermana para una determinada parte, y antes de que llegue la hermana llegan todos los informes. Mire, con eso hacemos mucho daño porque indisponemos a las comunidades en contra de las personas. Entonces, como iba la hermana esta, la que estamos llamando Tremebunda, para esa nueva comunidad, ya llegaron allá los informes. ¿Y qué decían los informes? Bueno, les quedan 3 días de paz. Esos eran los informes. Claro, cuando llega esta pobre, imagínense cómo la reciben. Pues más o menos con una prevención y que bueno, pues siga por aquí, no sé qué, pero claro, con prejuicio, con prevención. Pero toda esta historia es para decir que es una historia feliz, porque ella de verdad empezó a corregirse como San Francisco de Sales.
Ella dijo, ¿yo por qué tengo que ser esa persona que todo lo ve negativo y dice siempre lo negativo? ¿Por qué? Y empezó entonces a morderse la lengua. Luego tuvieron que operarla. De tanto morderse le tuvieron que operar. Oiga, pero dio el paso. Y ya el ambiente en esa nueva casa ya era otra cosa. Decía ella, por primera vez puedo decir que me siento a gusto y creo que están a gusto conmigo. Mire qué victoria. Esa es una alegría endógena. O sea, la alegría endógena se resume en esta frase: no estoy condenado a repetir mi pasado. Esa es la alegría endógena. No estoy condenado a repetir mi pasado. Hay cosas que pueden cambiar en mi vida. ¿Cuál es la frase que mata la alegría endógena? Yo soy así. ¿Y qué? Se la sabe bien. Entonces, la alegría endógena se muere ¿cómo? Yo soy así. ¿Y qué es lo que hace posible la alegría endógena en el plano natural? Yo no estoy condenado a repetir lo que yo he sido. Yo he sido una persona muy negativa, decía esta hermanita, ¿no? He sido una persona muy negativa, yo no tengo por qué ser así. ¿Qué impide que yo me calle? ¿Yo por qué tengo que estar hablando? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo callar? Y luego, ¿por qué no puedo decir las cosas buenas? Le tocaba muy difícil porque, como dije, tristemente, los malos informes vuelan rápido. Pero le cuento que más allá de sí misma y de los malos informes, la cosa fue cambiando. Bueno, terminemos. Alegría endógena sobrenatural. ¿A qué llamamos una alegría endógena sobrenatural y por qué es tan importante? Porque es la más firme de todas, porque es la que empieza en la tierra y llega hasta la eternidad, porque es la que está adosada estrechamente al Evangelio. ¿Y en qué consiste la alegría endógena sobrenatural? Empieza por esto: gratitud por el amor que Dios me ha tenido. Esa gratitud, esa sensación de que Él me ama. Cómo me gusta repetir la frase de San Pablo: me amó y se entregó por mí. Esa alegría no me la puede quitar nadie, y esa alegría no la produje yo, esa no la hice yo. Pero si es interior, es endógena. No depende de en qué clima estoy, con quiénes vivo, si me quieren, no me quieren, si tengo buena salud, no. Es endógena, pero es endógena sobrenatural. Me amó y se entregó por mí. Es la gratitud. Es algo maravilloso. Mire, objetivo muy importante en la formación de nuestra juventud. Ustedes se dan cuenta que yo vuelvo permanentemente a la juventud porque es una obsesión que tengo. ¿Qué hago? Y es que veo que es muy necesario porque el futuro de las comunidades, ¿dónde está? Seamos sinceros. Entonces, ¿qué debemos cuidar con respecto a este tema de la alegría? Por favor, superioras, maestras, mucha atención. La hermanita es muy alegre, es muy agradable, es muy dulce, muy fraterna. Hágase esta pregunta: ¿su alegría es exógena o es endógena? Y si es endógena natural o sobrenatural? ¿Por qué esas preguntas? Luego ponga usted las palabras como usted las entienda, pero yo sé que usted me está comprendiendo. Mire, la única alegría que lo sostiene a uno toda la vida es la alegría endógena sobrenatural. Es la única. Todas las demás se apagan, se eclipsan, se agrietan, se desgastan. Incluso las alegrías endógenas naturales. A veces es difícil mantener el buen ánimo cuando uno está muy limitado.
Pero la alegría endógena, sobrenatural, es así que va, es así permanece. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo este tema? ¿Cuál es nuestro secreto? Cultivar más y más la alegría endógena, sobrenatural. ¿Qué es la alegría en torno a la gracia? Es la alegría de ser amados, es la alegría de ser coherederos de Cristo, es la alegría de ser inhabitados por el Espíritu, es la alegría de ser miembros del cuerpo de Cristo, es la alegría de repetir con la carta a los Hebreos, capítulo 12 creo. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad del gran Rey, a la asamblea de los ángeles en fiesta, a la multitud de los bienaventurados. Esa es la alegría. Yo tengo que cultivar esa alegría. Entonces, si ustedes son por casualidad maestras de novicias, o tienen a su cargo gente, o cerca de ustedes personas en formación, sobre todo en formación inicial, usted la pregunta que se tiene que hacer es ¿qué calidad tiene la alegría de esta hermana? Porque sí es muy alegre, muy alegre. Y además como los jóvenes todos se les ve bien y todos se ven tan bonitos, entonces sí es una hermanita, es agradable, es bonita, es dulce, es alegre, es fraterna. No se quede con eso. Usted tiene que preguntarse, ¿y dentro de esa alegría qué hay? ¿Qué tipo de alegría es? ¿Para qué estudia uno este tema? Para esto que estamos concluyendo. Porque si la persona no tiene grandes dosis de alegría endógena sobrenatural, esa persona está en mucho peligro. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una religiosa? Mire, usted viera esa novicia, era como una campanita, era la alegría de la casa, ella siempre tan risueña. Sí, todo lo que usted quiera. Gracias por los elogios, Dios la bendiga a usted y a ella. Pero mi pregunta es, ¿cuál era la fuente de esa alegría? Porque si la fuente de esa alegría es puramente exógena, porque le gusta estar con sus compañeras, porque le gusta la casa donde está, porque le cae bien a la maestra, esas alegrías pasan. Se va esa maestra y llega otra, o ya sale del noviciado o lo que sea. Entonces tenemos que preguntarnos por la calidad de la alegría, porque solo hay una alegría, solo una, que atraviesa toda la vida. ¿Quién sabe mucho de esto? El apóstol San Pablo. Ese apóstol San Pablo, cuando fue aprisionado, y desde la cárcel seguía escribiendo cartas y seguía evangelizando. Oiga, como que no se desmoralizaba este hombre con nada, ¿no? Oiga, no perdía su fuerza, no perdía. Piense usted que Colosenses, Efesios, Filipenses, son cartas de la cautividad, fueron escritas en la cárcel. Y este hombre en la contemplación asombrada del misterio de Cristo, este hombre extasiado por el misterio de Cristo, en una cárcel fría, hedionda, pasando necesidad. Pero es que él tenía este hilo. ¿El hilo cómo se llama? Alegría endógena, sobrenatural, que es la alegría que brota de la vida en la gracia, en la amistad con Cristo. Esa es la alegría que no muere. Entonces, si las novicias de ustedes son muy alegres y usted las ve siempre sonrientes, y como que todo les da risa y como que están así muy queridas y muy simpáticas y no sé cuántas cosas, usted tiene que tomar una actitud escéptica como la de una tía mía. Esa tía mía, cuando iba a decir esta pregunta, siempre bajaba la cabeza y decía, ¿esto qué contiene? Entonces usted ve que las novicitas, que las postulantes, que muy felices, ay, tan lindas ellas, no, ningún lindas. No se deje impresionar tan fácilmente. Acuérdese de la tía del padre Nelson, ¿esto qué contiene? Tiene que preguntarse, ¿de dónde le viene la alegría? Si la alegría tiene su fuente en Cristo y en su gracia, estamos bien. Mire, ejemplos de alegría sobrenatural, lo que dijimos de nuestro Padre San Francisco, por eso dijimos que era exógena y endógena a la vez. Mire, admiración por la condescendencia divina, gratitud por el amor. Les estoy haciendo lista de las alegrías endógenas sobrenaturales,
para que usted las detecte, sobre todo en los procesos vocacionales. Repito, admiración por la condescendencia divina, gratitud por el amor, conciencia de la estabilidad de los bienes celestiales, conciencia de la estabilidad de los bienes celestiales, certeza de compartir la ruta de los mártires. Lucas capítulo 6. Alégrense ustedes cuando los persigan. Si usted no está compartiendo la ruta de los mártires, o si no le alegra compartir la ruta de los mártires, te veo mal. Ay, pero usted la viera, es una hermanita, ella es siempre como tan feliz, tan dulce, tan agradable. No se deje convencer. Usted tiene que preguntar, ¿esto qué contiene? Y usted tiene que preguntarse qué es lo que hay realmente ahí. Mire, sigo aquí con mi lista que ya voy a acabar. Y sobre todo esta, ocasión de evangelización. Ocasión de evangelización. Pablo en la cárcel encontró manera de evangelización. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16 se cuenta también de otro encarcelamiento, ¿no? Allá en Filipos. ¿Y qué hacía Pablo junto con su compañero de misión, amigo y hermano Silas o Silvano? Allá en la cárcel, ¿qué hacía? Cantaba alabanzas al Señor. Esa alegría no me la paga nadie. Es lo mismo que se cuenta de aquel gran mártir franciscano Maximiliano María Kolbe. Son alegrías profundas, esa alegría nadie me la quita, no es una alegría superficial. Con esa alegría somos capaces de enfrentar y vencer los desafíos de nuestro tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.